Llamamos entonces a nuestro próximo conferencista, Más Control Consultores, que van a hablar de metrología en la industria del cannabis, impactos productivos, económicos y legales de la buena práctica agrícola, BPA. En Más Control Consultores invitamos al zootecnista Juan Guillermo Granada, zootecnista con más de 11 años de experiencia en certificación, suministro de valor agregado y genuino a la cadena agroalimentaria, industrial y farmacéutica, como en el caso del cannabis medicinal e industrial. Está con nosotros entonces el zootecnista. Hola Pilar, no, sé que te quedaste en shock, no soy el zootecnista, acá justo se acaba de vincular los panelistas de Más Control, qué pena que te interrumpí, pero con el ingeniero, con el zootecnista Juan, logramos... tenía un compromiso muy especial el día de hoy, pero era tanto el interés de poder desarrollar esta charla que hicimos una pregrabación el día de ayer. ¿Listo? Pero entonces, antes de darle paso al zootecnista Juan, a su conferencia muy interesante, quiero darle paso a la gerente, la ingeniera María Fernanda Hurtado, la que lidera todos los procesos en Más Control. Es una persona que tuve la oportunidad de conocer hace cerca de unos 2 años y realmente es una líder en todo el tema de certificaciones de plantas de alimentos. Realmente no soy especialista en plantas de alimentos, pero acá la tenemos y nos va a contar un poco de eso. Bienvenida, ingeniera María. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. En la jornada de hoy pues vamos a ver la intervención de nuestro compañero Juan Granada, que nos va a acompañar precisamente con cuáles son esas actividades en metrología que tienen que ver con la industria del cannabis, cuáles son aquellos puntos importantes de medición en los cuales no podemos equivocarnos. Les agradezco muchísimo la invitación. Nosotros desde Más Control hacemos acompañamiento a los exportadores, a toda la cadena agroexportadora de alimentos o no alimentos, y de acuerdo a los esquemas de certificaciones, pues hay infinidad de puntos en los que la metrología tiene importancia, ¿sí? Desde aquellas unidades de medida sencillas que podrían ser muy simples de ver, como son los gramos en la dosificación de un insecticida, como son los límites residuales en partes por millón. Hay puntos delicados, hay puntos muy importantes donde no puede haber errores, y sobre todo en la industria del cannabis, que puede llevar a ser en la industria medicinal, la industria cosmética. Ahí sí que tienen gran importancia esas partes por millón. Ahí sí que tienen gran importancia aquellas unidades pequeñas de gramos, de microgramos, cualquier unidad que sea importante de hacer validaciones frecuentes. Hemos acompañado compañías que exportan alimentos, que exportan cosméticos, también ingredientes naturales, que provienen de cualquier tipo de materia prima, también ingredientes amazónicos. Y hay unos puntos muy importantes en los que vamos a hablar ahorita con Juan, que nos va a presentar pues esta intervención, en la que la industria del cannabis tiene grandísimas oportunidades. Está esa integración de la parte agrícola, que es la base, las buenas prácticas agrícolas, ojalá basadas en certificaciones internacionales, son lo principal que tenemos que pensar. Cualquier producto, cualquier pesticida, metal pesado, cualquier ingrediente activo que fuera a ser no permitido puede causar una sanción, una devolución, un recall, un rechazo o una pérdida del mercado. Entonces, bueno, estamos muy dispuestos desde Más Control Consultores a acompañarlos a ustedes en el alcance de cualquier certificación internacional, ¿sí? de las que les puedan poner sus clientes o requerirles en el exterior, de acuerdo a mercados específicos, también de acuerdo a normativas como GMP, ¿sí? Como BPA, para cáñamo como Global Gap. Y bueno, vamos a tener esta intervención. Cualquier inquietud pues también nos las pueden hacer llegar y podremos responderles por este medio dentro de lo que yo pueda hacer, darle la respuesta, y si no, pues Juan podrá hacernos las respuestas por mensajes de texto para poder cubrir cualquier inquietud que puedan tener.
Perfecto, ingeniera, muchísimas gracias por su intervención. Entonces vamos con el video del ingeniero. Gracias. El día de hoy empezaremos ya con nuestra presentación. Su nombre es Metrología en la industria de la cannabis, impactos productivos, económicos y legales de las buenas prácticas, pues ligadas a las buenas prácticas de agrícola, ¿cierto? Yo creo que el tema es bastante interesante. Es la primera vez que empiezo una conferencia hablando de metrología. Me parece una oportunidad que agradezco a AMB Metrología y a Más Control Consultores por darnos este pequeño espacio, ¿cierto? Dándole la bienvenida pues al Simposio Latinoamericano, Metrología Latinomed, Unidad, Equipo y Confianza. Bueno, demos inicio entonces a la conferencia. Es una conferencia realmente corta, donde hablaremos a nivel general de las mediciones o de las metodologías que yo uso a nivel de buenas prácticas agrícolas a nivel técnico con el cultivo de cannabis medicinal y cuáles deberían ser esas métricas que deberíamos tener en cuenta a la hora de cultivarlas pues a nivel general. Entonces me parece muy importante pues y me pareció muy valioso que la oportunidad de hablar sobre la cannabis no fuera acerca de sus orígenes, ni de las diferencias en las variedades, ni de las diferencias fenotípicas, ¿cierto? Ni los métodos de extracción que hoy pues yo no tengo la experiencia ni he desarrollado métodos científicos en ese momento no los tengo para extracciones. Esperamos más adelante con más experiencia hablar sobre esos métodos de extracción de terpenos, de tricomas que necesitan metrología puntual, ya que estamos hablando de productos médicos. Hoy hablaremos en el caso de buenas prácticas agrícolas, los indicadores principales a nivel de cultivo, ¿cierto? Perdón. Entonces, los equipos que yo uso, por ejemplo, el anemómetro, lo que me hace es medir aire y viento. Lo que hago es medir control de turbulencia. Hay una diferencia marcada con la planta de cannabis a nivel de, por ejemplo, de usos médicos, que uno ve que las ventilaciones son altas, los recambios gaseosos son muy frecuentes, sea en indoor o en exteriores también. Esto es debido porque la planta requiere no solamente un intercambio gaseoso, sino que demanda también algo de turbulencia para su desarrollo a nivel radicular y también para desarrollar ramas laterales, ¿cierto? Fortalezan sus ramas laterales y va a cargar, por ende, como lo proyectamos a mano izquierda, ramas con más vigorosas y con mayor cantidades de flor. Entonces es importante tener en cuenta que cuando tenemos un anemómetro tenemos la posibilidad de medir esa turbulencia que nos va a fortalecer ese sistema de raíces y ese sistema también de ramas para soporte de flor. Por otro lado, el intercambio gaseoso, que es fundamental en temas de cannabis. Cuando utilizamos suplementación lumínica, vamos a aumentar los índices de fotosíntesis de las plantas. Entonces, por ende, vamos a necesitar un intercambio gaseoso más alto. Por eso la importancia de medir estos intercambios. Obviamente, también con el tema de ventilación y aireación de los métodos de cultivo, ya sea en indoor o bajo invernadero, como lo estamos viendo a nivel industrial y médico aquí en Colombia. A la derecha vemos es un video que nos habla sobre cáñamo industrial, que ya hablaremos sobre él unos minutos. Qué pena. La humedad relativa, muy importante, fundamental en ámbitos de control de plagas. Se debe medir, ojalá lo podamos medir con equipos especializados. Yo uso métricas muy básicas en temas de control de humedad relativa. Esto es por el tema de hongos, más que todo en floración se nos ve, a nivel radicular también se nos presentan hongos cuando tenemos excesos de humedad, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta mediciones de humedad no solamente ambientales, sino también en los sustratos. Cuando vemos que el consumo, por ejemplo, de las plantas no es alto, podemos predisponer hongos a nivel radicular. Entonces es muy importante esto. A nivel ambiental, a nivel general, pues es básico, pues el recambio que hablamos a nivel gaseoso, para evitar esas proliferaciones de enfermedades
por esos excesos de enfermedad, de humedad, perdón. La temperatura, importantísimo en cannabis medicinal. Obviamente, pues en temas de cáñamo también van a tener sus fluctuaciones de acuerdo al clima, pero realmente en Colombia, pues o desde mi experiencia, no hemos tenido la posibilidad. Yo creo que lo que vemos en el video, que es una glass, una combinada para cáñamo industrial, de medir esas condiciones para cáñamo, las condiciones de humedad y temperatura óptimas para su cultivo industrial. Entonces los hablo de mi experiencia desde el punto de la cannabis medicinal. Entonces, hablaba acerca de la temperatura. Es muy importante que la cannabis en ciertas ocasiones no supere ciertas temperaturas, no solamente por los índices de estrés que le genera, ya sea por temas hídricos, si no tenemos riegos autocompensados en algunos casos, sino también porque vamos a encontrarnos con que va a haber proliferación de plagas a altas temperaturas. A mí se me ha presentado invernadero con mala ventilación o mal control de temperatura, que se aumenta el índice de ácaros, la medición de ácaros en las plantas. Entonces vamos a tener problemas también ahí de enfermedades cuando tenemos problemas de temperatura. Importantísimo medir entonces la humedad, la temperatura y la ventilación, ¿cierto? Vitales. Un tema de metrología y medición de indicadores en cultivos pues, de cannabis medicinal. La luz, pues fundamental también, porque estamos obviamente, ya vemos que las ventajas que tenemos competitivas en Colombia para producir cannabis es básicamente ese tema de 12 horas de luz. Estamos en el Ecuador, eso nos da esas ventajas competitivas. ¿Qué pasa? Que cuando hay un periodo vegetativo, que eso lo miraremos más adelante, tenemos oportunidad de conversarlo, tenemos que hacer suplementación lumínica, sea LED, sea de sodio, sea indiferente de los métodos que usen en los sistemas de cultivo. Cuando tenemos esa suplementación lumínica tenemos que medirla, ¿cierto? Tenemos que saber cuánta ventaja tenemos con ciertos sistemas de luz, qué desventajas tenemos con otros, qué crecimientos, índices de crecimientos, cuántas horas hay que ponerlos de luz. Adicional a eso, cuánto recambio gaseoso tendríamos que hacer y cuánta hidratación tendríamos que aumentar, ¿cierto? Eso va a estar ligado a todas las condiciones que requeriría la planta a nivel pues, general. Entonces, eso es muy importante, así como en esta primera diapositiva para el tema del cannabis medicinal. Repito el video es porque voy a hablar a nivel general de los parámetros que uno se debería medir, como por ejemplo en el cáñamo industrial, que es una posibilidad y una alternativa que me parece fundamental en el desarrollo de la industria de la cannabis, en esta variedad que es el cáñamo, donde encontramos pues que son doble propósito o de varios niveles industriales, como es la producción de semilla y la producción de fibra. Ahí tenemos una cosechadora Glass Jaguar que cosecha ambas, es doble propósito para fibra y semilla. Depende de la vocación genética y de los tipos de licencias, que es donde vamos a entrar a debatir ahora en el ámbito legal también, que es el tipo de licencias que se tramiten. Hay unas licencias que son de ámbito medicinal y hay otras que son de ámbito industrial para extracciones de aceites medicinales, otros para extracciones de aceites industriales o de fibra también, ¿cierto? O de producción de grano para alimentación. En general, casi los usos son bastantes, hay que explorarlos incluso más. Entonces, cuando hablamos de agricultura de precisión, en este caso de cáñamo, hablaríamos de agricultura donde hay que empezar a medir densidades de siembra, adicionales pues a los que vemos los parámetros de la derecha pues que se utilizan en cultivos de medicinal, pues acá abajo invernadero. Tenemos que medir densidades de siembra, al igual que en los otros, fotocolorimetría, que son las diferencias de acuerdo a las áreas, porque estamos hablando de producciones de áreas extensas, que en lo posible deberían ser mecanizables por el ámbito industrial y de volumen. Entonces hablaríamos de fotocolorimetría a la hora de medir sus deficiencias, sus carencias y sus excesos en tipos de suelos, en tipos de color en su área de foliar, ¿cierto? Entonces es interesante validarlo como parámetro de índice. Toneladas de grano por hectárea, no solamente a la hora de la siembra, sino también a la hora de la recolección, sería el índice pues, del resumen de la productividad por hectárea, para definir los costos y también los parámetros incluso genéticos que son fundamentales del tema también desde el ámbito legal.
toneladas de fibra por hectárea, que sería igual, similar, definir cuántas toneladas de fibra realmente producimos por hectárea en cáñamo industrial aquí en el trópico sería vital. Entonces, ahí vemos un ejemplo claro de que son parámetros que son medibles, que incluso en agricultura de otros tipos como el maíz, en soya, en algunas ocasiones no se miden, aunque ya hay agricultura de precisión muy avanzada en Colombia y en Sudamérica, pues ya está mandada, pues inventada. Entonces ya hemos avanzado bastante, solamente la implementación de las tecnologías para cáñamo industrial y para temas de cannabis medicinal. Siguiendo pues con el tema de qué indicadores se miden también a la hora de generar las auditorías, por ejemplo, en cannabis medicinal y también de pronto en cáñamo industrial, es validar también los indicadores en temas de sustrato y agua, por ejemplo, pH. Los valores de pH en sustrato y en agua son fundamentales, ya que, por ejemplo, en sustratos ácidos vamos a encontrar bloqueos de nutrientes que no son requeridos o que van a afectar el desarrollo normal de la planta. Y en el agua sí que es cierto, cuando encontramos esas aguas tan duras, sin analizar, sin análisis previo y sin tratar, bueno, vamos a encontrar que son más propensas a las enfermedades de las plantas, que los nutrientes van a ser mucho más los que tengo que usar porque la dureza del agua me impide cierta absorción de nutrientes en la solución del suelo. Entonces hay que tener cuidado con los pHs en el suelo, los bloqueos también por excesos de nutrientes. Cuando trabajo nutrientes suplementados en sustratos neutros, hay que medirlos en partes por millón o en electroconductividad para validar esas concentraciones, ¿cierto? En el agua de sea pues edáfica, también la nutrición, hay que validar esos nutrientes, hay que medir esos indicadores porque va a depender de la etapa fisiológica de la planta y va a depender del tamaño, las condiciones y la cantidad incluso de luz que le suplementemos a las plantas, va a depender de esas cantidades de partes por millón que vamos a utilizar. Entonces es fundamental utilizar equipos de precisión para medir nutrientes a la hora de las dietas en cannabis medicinal, por ejemplo. La pluviometría, fundamental en temas, por ejemplo, de cáñamo industrial, para épocas de siembra y de cosecha para el uso de maquinaria agrícola, y obviamente el medicinal para temas de aumento de humedad, para tener que aumentar la ventilación, ¿cierto? En general, pues sí, a todos nos sirve el dato de pluviometría. Análisis de suelos, fundamental cuando hablamos de cáñamo industrial, aunque se explora también que la cannabis obviamente la hemos sembrado en suelo toda la vida. Hay que validar esos suelos cómo estamos de metales pesados, que más adelante son indicadores que hay que validar desde la misma índole de la producción de cannabis medicinal, ya que pues obviamente tenemos que garantizar ciertas condiciones de inocuidad, ¿cierto? Análisis de suelos, evaporamiento, claro que hay que medirlo. Hay que validar qué demanda hídrica estamos requiriendo, porque en muchas explotaciones lo que una de las deficiencias es el recurso hídrico. Entonces vamos a validar eso con temas de pluviometría para recolección de aguas lluvias, o validarlo también con temas de recolección y tratamientos de agua, porque la calidad de pronto no es viable. Entonces hay que validar esa evaporación para ver cuánta agua demando y cuánta agua debo recolectar en tanques, por ejemplo, para temas de época seca. Densidades de siembra también, igual en temas de planes de cultivo para el ministerio, a nivel legal es fundamental que tengamos claro cuáles son esas densidades de siembra. Esas densidades de siembra van a estar ligadas también a temas de humedad y temperatura. Entonces, cuando vamos a aumentar densidades de siembra, vamos a aumentar la humedad en el ambiente, ¿cierto? Y los temas de suplementación lumínica o temas de temperatura bajo invernadero van a cambiar, entonces van a ser importantes esas densidades de siembra. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. A nivel médico, pues a nivel de cannabis medicinal utilizamos mediciones de gramos por flor por metro cuadrado, ¿cierto? ¿Cuántos gramos estamos produciendo por metro cuadrado de flor? Aunque ese indicador real es porque nosotros no vendemos flor. En Colombia es ilegal vender flor de cannabis, legalmente no se puede, hay que vender el extracto a procesadoras industriales licenciadas también legalmente ante el Ministerio de Justicia. Entonces es importante que tengamos esos, pues los rendimientos deberían es en litros por hectárea de aceite de extracción o de cristales también, ¿cierto?
De igual forma, como lo vemos desde la germinación a mano derecha, la medición de humedad y temperatura en germinación y clonación es fundamental. Los índices de humedad y temperatura para enraizamiento son vitales para un desarrollo de unas plantas sanas, entonces desde ahí empezamos a tener condiciones a medir, y es la importancia pues, de estos conceptos en la industria de la cannabis, ¿verdad? Ya esta última diapositiva para terminar con ustedes. Productos limpios y seguros. Estamos hablando de que es un medicamento, estamos hablando que vamos a tratar enfermedades con estos productos. En el ámbito de la cannabis medicinal, por ejemplo, que es esta diapositiva, muy importante, pues dejando de lado que el cáñamo industrial tiene un potencial gigante, al igual que la cannabis medicinal, siendo industrias muy diferentes para mi concepto personal, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a validar cuando ya tengamos ese producto a disposición del mercado, licenciado obviamente desde el punto de vista legal y desde el ministerio, con las cartas y órdenes de compra concernientes? Pues va a ser tener análisis de metales pesados por temas de residualidad, ya sea porque utilicemos algún producto que los tenga, o ya sea porque el agua venga contaminado, o el sustrato venga contaminado, o el suelo venía contaminado con análisis de metales, pues con metales pesados. Entonces va a ser requerido ese análisis. El uso de pesticidas y fungicidas, yo creo que ya en un ámbito médico ya sabemos que tenemos que apuntarle a lo mejor, como lo hacemos en Más Control Consultores, es al ámbito orgánico, desde el sustrato y las mediciones concernientes pues a la aplicación de todos los controles para las enfermedades o posibles contingencias pues con respecto a la producción. Debería ser orgánico para evitar que estas mediciones de pesticidas y fungicidas en productos se den, porque son producciones de alto valor que se pueden tener pérdidas considerables en el tiempo a nivel económico. Organofosforados, estamos hablando de que estamos utilizando, no el deber ser desde mi punto de vista, con mi poca experiencia como jardinero, el uso de organofosforados como urea, otros productos de fertilización de síntesis química, no creo que sean los idóneos para el desarrollo de la planta, aparte que afectan los sustratos. Creo que es viable tener las posibilidades de explorarlo con lavados de raíces, que son los otros índices que se pueden medir, que son los lixiviados de las plantas y sus excedentes de nutrientes, que es válido medirlo, pero desde mi punto de vista deberíamos trabajar con productos orgánicos. Entonces se van a hacer pruebas de organofosforados también, micotoxinas, aflatoxinas. Estamos hablando de producción de hongos, cuando hay excesos de humedad, cuando hay mal manejo de las plantas, las densidades, las floraciones de pronto muy prolongadas, plantas muy grandes. Entonces hay que validar estas residualidad de hongos o proliferación de hongos, que es muy normal en el trópico porque tenemos una humedad muy alta en esas condiciones. Entonces hay que estar midiendo humedad, temperatura, esa relación de humedad, temperatura, evaporación en periodos, por ejemplo, de floración, para evitar esta proliferación de hongos, ¿cierto? Muy importante los ratios, que pues, para mí es un tema que no es complicado de manejar. Es una relación de THC y CBD por ahora, que es como se venden las genéticas de colección comerciales, que es donde se validan las concentraciones de THC y CBD en las plantas, básicamente a nivel comercial, y se evalúan de una proporción de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 1, básicamente, ¿cierto? Podemos encontrar las varias bibliografías que nos hablan de eso en internet de forma más clara. Los más importantes, y que realmente no es un tema de bioquímica, y más adelante lo profundizaremos, claro está, que es un análisis composicional de metabolitos ya en producto terminado, es esa cantidad de tricomas que nos producen esos metabolitos de THC y CBD, CBG, entre otros, que son bastantes, que nos van a medir esas condiciones para el mercado, de acuerdo obviamente a nuestras licencias desde el punto de vista legal. Eso es lo que nos va a dar el abastecimiento, pues, o las condiciones del mercado, las concentraciones de THC y CBD, las cantidades de terpenos, que son ese limonol, ese marinol, esos aromas que se generan alrededor de la producción de la producción de cannabis. Entonces también hay unas proporciones que hay que medir, porque hay ciertas concentraciones que son también medicinales, hay que contemplarlas también y tener un valor
y los flavonoides que mirando así nomás por encima de todos esos metabolitos de la cannabis es importante tener en cuenta que solamente vemos 9 que son flavonoides y que casi todos son antioxidantes, entonces vale la pena considerarlo dentro de las métricas a nivel comercial industrial, ¿verdad? Y ya para terminar, y creo que lo más importante que es esta fotografía de centro es ese impacto ambiental y modelos de sostenibilidad industrial que yo creo que hacen falta que empecemos a medir de forma juiciosa y disciplinada, que es medir cuánto impacto estamos generando a nivel ambiental con este desarrollo de esta industria, sea medicinal o sea de cáñamo. Estos indicadores yo creo que nos abren también mucho mercado porque generan confianza al consumidor que no estamos generando impactos desde muchos ámbitos en la producción primaria, y es lo que garantizamos también desde Más Control, que son las certificaciones de alto valor que garantizan sostenibilidad de las explotaciones en el tiempo también. Entonces, no siendo más, agradeciendo este espacio y con ustedes. Bueno, y no siendo más, y agradeciendo a Pilar y Alejandro, a todo el equipo de Envi Metodología y a Más Control Consultores por tenernos acá. No queda más que decirles que muchas gracias y nos vemos en Latinomed 2021. ¿Sí? Muchas gracias, se cuidan. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, a Más Control por estar con nosotros, y quiero invitar nuevamente a la ingeniera María Fernanda Hurtado, gerente de Más Control Consultores. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, y tenemos una pregunta. Ingeniera, ¿ustedes en Más Control pueden apoyar en la gestión de certificaciones y licencias en estos casos? Por favor, ingeniera, el micrófono está cerrado. Ahora sí. Perdón, muchas gracias. Sí, efectivamente nuestra compañía tiene alianzas con profesionales de áreas como el derecho, ¿sí? Que se encargan de apoyar esa parte de licenciamiento y asesoría. Nosotros desde nuestra compañía, nuestro foco son las certificaciones internacionales, entonces para aquellos que ya estén listos con sus licencias o estén adelantando las licencias, pues podemos apoyarlos en los alcances de las certificaciones de buenas prácticas agrícolas, y si son de cáñamo, con las certificaciones de Global Gap. Pero siempre lo principal será que puedan obtener las licencias. Afortunadamente, pues en Colombia ya se han ido liberando muchas de las que estuvieron represadas alrededor de 2 años, que estaban esperando bastante estar listas, tanto las de producción de semilla como las de producción de psicoactivo, no psicoactivo o de extracción. Entonces, claro está, estamos pues a la orden para todo lo que ustedes requieran, incluso también para certificaciones de las plantas de extracción. Perfecto, un tema bastante interesante, de verdad. Muchísimas gracias, ingeniera María Fernanda, al zootecnista Juan Guillermo Granada de Más Control Consultores. Como lo dijo Juan Guillermo, el zootecnista Juan Guillermo, nos vemos en el 2021 con Más Control Consultores. Muchísimas gracias, esperamos de verdad contar con ustedes en una próxima oportunidad, un tema bastante amplio e interesante. Muchas gracias a ustedes, y bueno, estamos entonces abiertos a cualquier inquietud. Bueno, todos los datos pues están también en nuestra página web www.mascontrolconsultores.co. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniera. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bueno, feliz tarde, hasta luego.